Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aprovechan Semana Santa para ver películas en la tele los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Last Temptation of the Christ, de Martin Scorsese. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que vaya que sí me ha marcado, una película que es para mí, yo, pues yo la considero como mi guerra de las galaxias, o sea, y sin ser yo católico, sin ser yo siquiera creyente, es una película que, bueno, en específico, incluso sin ser creyente, soy un gran fanático de la historia del cristianismo, es decir, de cómo se fue forjando el cristianismo. Soy apasionado de leer sobre los evangelios, obviamente del Nuevo Testamento, sobre los evangelios canónicos, pero también soy muy apasionado de leer sobre los evangelios apócrifos y todos estos textos gnósticos y cómo se fue formando el cristianismo, cómo las primeras sectas que había, qué creían unos, qué creían otros, cómo fue que el catolicismo finalmente se apoderó con la infraestructura del imperio romano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, aunque no sea yo cristiano ni católico, pues sí soy fan de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso digo que esta película es como mi Star Wars, porque es pues la gran película sobre Jesucristo. Y la película en cuestión lleva por nombre La Última Tentación de Cristo. Es una película muy controversial, una película que ya pues quedó para la historia como una película que trataron de prohibir, basada en una novela de 1955 escrita por el poeta, novelista, filósofo Nikos Kazantzakis, un escritor griego que publicó esta novela en 1955, que también fue súper controversial, que también trataron de prohibirla y que después, para convertirse en película, pasaron un poquito más de 30 años y en 1988 Martin Scorsese estrena la adaptación de La Última Tentación de Cristo, después de que ya hubo algunos otros directores como Sidney Lumet, que en alguna ocasión tuvo la intención de adaptarla. El mismo Scorsese en algún punto de su carrera tuvo esa mala fortuna de que estuvo a punto de levantarla y se le cayó y tuvieron que pasar varios años para que la retomara y finalmente consiguiera el financiamiento. Es decir, de esas películas que tardan en llegar a la pantalla grande, pero que cuando por fin llegan, a mi parecer, son y es, en este caso de la película que estamos hablando, una obra maestra de una magnitud tan grande que a mí en lo personal me impactó y que pues yo tengo una historia con esta película, una historia muy parecida a la que Paquito y yo tenemos con un sinfín de películas de las que hemos comentado en este podcast, de cuando la vimos cuando éramos muy jóvenes en videocassette, nuestra clásica historia que ustedes ya conocen de sobra, de cuando vimos por primera vez una película en videocassette. Vi La Última Tentación de Cristo en un VHS que se veía la imagen estaba fatal, obviamente recortada en 4:3 para tener el aspecto de la televisión cuadrada, casi cuasi cuadrada.
Después, cuando finalmente la pude ver en DVD, aunque debo decir que tuve la fortuna de que antes de verla en DVD, la pude ver en el cine, porque gracias al éxito de La Pasión de Cristo, allá por el año 2001, de Mel Gibson, gracias a esa película se reestrenó La Última Tentación de Cristo. Entonces la pude ver un par de veces en el cine y fue cuando me volví, que justamente hace como 23, 24 años, que me volvió loco y que me volví el fan número uno de esta película y que la he visto después en DVD y después obviamente en HD muchas veces. Y bueno, esta película es peculiar y esta novela son peculiares porque tratan sobre la vida de Cristo, pero tienen como una aproximación muy marcada a la humanidad de Cristo, al conflicto de Cristo de vivir las pasiones de los seres humanos. Y eso fue lo que le causó, creo yo, tanto miedo, tanto enojo a tantas personas que la criticaban sin haberla visto, que la querían prohibir sin haberla visto, porque vemos a un Jesucristo que pues es un carpintero, su padre ya murió, entonces él se hace cargo del negocio de la carpintería, vive con su mamá, pero vive atormentado porque una voz le habla y porque como que de repente tiene unas sensaciones de placer que le llenan el cuerpo de dicha y de repente tiene dolores corporales y escucha voces, pareciera como si estuviera enfermo mentalmente, como si tuviera una esquizofrenia, pero él pues está convencido de que es Dios, está convencido de que Jehová es el que le está causando esto. También escucha pasos que lo siguen cuando va caminando. Vive verdaderamente atormentado. Y a mí la película me gusta mucho porque es el camino del héroe de un hombre que tiene una idea, una vaga idea, una sospecha de que él es el elegido para ser el Mesías de la profecía, esa profecía pues tan ya bien conocida del pueblo de Israel que estaba sometido, que estaba ocupado por el imperio romano, pero tenían esta profecía de que un Mesías iba a llegar a liberarlos. Entonces, Cristo, interpretado por el maestro Willem Dafoe, piensa, ¿qué tal que yo soy el Mesías? Pero entre que lo piensa y entre que siente culpa de pensarlo. Y al mismo tiempo vemos la relación con su amigo Judas, Judas Iscariote, interpretado por el maestro Harvey Keitel, en donde hay una discrepancia entre lo que Jesús piensa que debe ser el Mesías y entre lo que Harvey Keitel piensa que debe ser el Mesías. Entonces, también pienso yo que a lo largo de este viaje en el que Cristo va descubriendo que Él es el elegido por Jehová para salvar a los judíos, hay un juego muy interesante de Nikos Kazantzakis que fue adaptado a la pantalla por el gran guionista Paul Schrader, amigo de Scorsese, en el que pienso yo que Judas y Cristo son como polos opuestos o como lados opuestos de una misma moneda, extremos opuestos de un mismo espectro, en el que Cristo representa el amor y Judas representa la violencia, el eros y el tánatos, una cuestión muy freudiana, pero a lo largo del viaje de Cristo que pues se parece mucho a la historia del Nuevo Testamento, de hacerse de sus apóstoles, de revivir a Lázaro, de ir al desierto 40 días, de ser restaurado por María de Betania y su hermana Marta, que a su vez son hermanas de Lázaro. Todo esto la película lo va narrando con mucha humanidad y
Cristo pasa por el proceso incluso de que hay un momento en el que Juan el Bautista lo convence de adoptar la violencia de Judas, de dejar a un lado esa idea de que el amor incondicional es lo que nos va a salvar, porque Cristo dice que primero hay que salvar el alma y Judas dice que primero hay que salvar el cuerpo. Pero hay un momento en el que Juan el Bautista convence a Cristo de que primero hay que salvar el cuerpo y levanta un hacha. Entonces es una película, creo yo, que es la batalla entre el amor y la violencia hasta que finalmente Cristo se convence de que hay un tercer camino, que es el sacrificio, la muerte suya, eh, la muerte en la cruz, crucificado como tantos otros profetas antes que él. Y ahí es cuando la película empieza a tomar muchos de los evangelios apócrifos, específicamente de el evangelio de Judas, donde Judas es el amigo más cercano de Cristo, como lo pinta Kazantzakis y Scorsese, donde Cristo le pide que lo traicione, donde Cristo está totalmente convencido de que debe morir en la cruz para unir a Dios con el humano. Está consciente de que Él es la puerta, Él es el camino, pero tiene que morir en la cruz. Y es impresionante la actuación de Harvey Keitel, como pues se niega, cómo le duele tanto traicionar a su maestro, a su amigo. Y también el papel de María Magdalena, que interpreta a una prostituta que se redime como la creó la tradición católica, las leyendas católicas, porque eso pues no está en el Nuevo Testamento, pero pues a lo largo de la Edad Media la iglesia fue creando esta leyenda de María Magdalena como la prostituta que se redimió y Kazantzakis así la pinta y entonces Bárbara Hershey, esta actriz que ya había trabajado con Scorsese en esa peliculita de serie B de Roger Corman, producida por Roger Corman llamada Boxcar Bertha. Bárbara Hershey interpreta a María Magdalena y que también es amiga de Jesús desde la infancia, que también tienen una historia ahí de que pues ella quería ser su mujer, su esposa, pero Cristo prefirió dedicarse a Dios y le rompió el corazón y por eso se fue de prostituta. También hay mucha historia entre Jesús y María Magdalena, pero finalmente el caso es que el meollo del asunto es que Cristo es juzgado, Cristo es traicionado, es latigueado y es crucificado. Sin embargo, de repente un ángel, un supuesto ángel, le dice, ¿sabes qué? Dice Dios que ya hiciste suficiente, te puedes bajar de la cruz y vivir una vida normal. Y entonces Cristo se baja de la cruz, se casa con María Magdalena y tiene una vida de ser humano. Y creo yo que pues ahí es donde ya por completo Nikos Kazantzakis nos saca pues, de la historia oficial, donde ahí es donde rompe por completo, porque vemos a Jesucristo ser tentado por la posibilidad de una vida normal. Y aquí le voy a dejar para ya no seguir spoileando la historia, pero pues a mí le voy a ceder el micrófono a Paquito Rodríguez porque a mí me interesa muchísimo conocer sus opiniones sobre esta película, sobre todo porque la mamá de Paquito, en paz descanse, era muy creyente y le gustaban mucho, sé que le gustaban mucho las películas bíblicas, las películas sobre Jesucristo y que no consideraba que la última tentación de Cristo fuera sacrílega y Paquito tampoco lo considera. Entonces, pues me interesa mucho escuchar sus comentarios. ¿Tú cómo viviste la última tentación de Cristo, Paquito? Hola Fer, híjole, esta es una de las películas que más trabajo me va a costar comentar. Te agradezco en primer lugar estar aquí de nuevo en estos micrófonos, platicando de lo que más me gusta y apasiona, que es el cine.
Y bueno, es en esta ocasión y como muchas películas de la época, ya lo dijiste tú, yo la vi, yo vi La Última Tentación de Cristo muchos años después de su estreno y naturalmente en video, muy probablemente rentado de Zafra, el proverbial videoclub que estaba en Araucarias y que sería célebre por su selección y curaduría especial de cine. Y como tú mismo lo dijiste, Fernando, yo vengo de una familia muy católica. Mi madre fue educada por monjitas y era lo que yo llamaría una nerd de la iglesia. Yo soy creyente, no soy tan clavado como mi mamá, pero mi mamá se las sabía de todas, todas, y quizá por esa fe de acero que no derrumbaba nada, le gustaba ver películas de religión, incluso si no eran apegadas al canon de la iglesia. Nadie en la casa era tan piadoso ni estudió tanto la Biblia como ella, así que ver esa película con mi mamá era una experiencia interesante, pues ella podía interpretar con mayor conocimiento de la materia. Para empezar, la última tentación de Cristo, desde que empieza, nos empieza dibujando un Jesucristo humano, un Jesucristo más terrenal, un carpintero que hace las cruces que se utilizarán por los romanos para castigar a los judíos rebeldes. ¿Es esta una persona llena de dudas y que sabe o presiente que esa cruz está hecha a su medida? Willem Dafoe, de quien hablamos, por cierto, en el episodio pasado dedicado a la saga de Spider-Man, ya dijimos que es un actor talentosísimo que tiene la habilidad de transmitir diferentes sensaciones y sentimientos a través de su gesticulación, de su mirada. Es al mismo tiempo un actor sutil y contenido como explosivo. Cuando lo vemos medir el brazo de la cruz con su propio brazo, ya sabemos que esto es un presagio de su destino final. Pero pues el director Martin Scorsese nunca se ha apoyado en muletas para conseguir que sus películas sean súper cinematográficas y narrativas. Para esta cinta tenía 8 millones o 7 millones de dólares, que era una nada de presupuesto. Tenía un tiempo muy limitado porque fue lo que le dieron para hacerla y además para poder filmarla tuvo que comprometerse a hacer una película comercial que terminó siendo Cabo de Miedo. Cabo de Miedo la filmó para que le permitieran hacer esta. Entonces él no se apoyaba en muletas para que las películas sean así súper cinematográficas y narrativas. Willem Dafoe en manos de Scorsese es solo un cuchillo en su arsenal. Tenemos también a Harvey Keitel, otro actor legendario que va a encarnar, como ya nos lo dijo Fernando Judas Iscariote, que es un rebelde que es enviado a matar a Jesús por apoyar a los romanos y que tiene el momento de claridad, la precognición de que este es el Mesías, el elegido para guiar a su pueblo. Una de las cosas que más me gustaron de esta película es el constante forcejeo entre Jesús y Satanás. Ninguna tentación es suficiente para sacarlo de su camino y ninguna prueba está a la altura del Rey de Reyes. No es sino hasta el final de su camino que el ángel caído logra enganchar al Mesías en una trampa de consecuencias fatales. En su viaje hace milagros, resucita a Lázaro, expulsa a los prestamistas del templo, incluso está a punto de desatar la guerra de rebelión contra Roma, y es ahí donde Jesús recibe la claridad. No es este su destino. Sin embargo, para el poder romano es una amenaza y deciden ejecutarlo. Y es aquí donde la historia da el giro sorprendente y donde se deberá superar la última de las tentaciones, que es el título de la película. Y la última tentación es vivir una vida común. En muchos países esta película fue prohibida o fue encontrada con cierta resistencia. En Francia, un grupo de extremistas religiosos ortodoxos quemaron cines en protesta por esta película y realmente nos parece una actitud sumamente primitiva, simiesca, prohibir o atacar
a los cines que proyectaban esta película, puesto que su mayor incomodidad radica, yo imagino, en que le dan a Jesús un carácter humano, un carácter terrenal. Para el canon religioso, Jesús es hijo de Dios y es una encarnación de Dios, es una de sus manifestaciones, es una manifestación física de Dios, del Espíritu Santo, y es perfecto. Jesús no comete errores y todo lo que hace es de acuerdo a los designios de Dios. Entonces, cuando tú metes en una película la idea de que Jesús fue tentado y fracasó o tropezó o dudó, cuando vemos a un Jesús que tiene miedo, un Jesús, es como decía Luis Buñuel, Jesús nunca nos dicen cómo era cuando estaba cansado, si tenía hambre, si iba al baño, no sabemos nada del ser humano que era Jesús. Entonces esta película pues se apoya en eso, en la construcción de esa idea de ser humano que hay detrás de el personaje que está más allá de lo, más allá de lo natural. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa, porque la película, además de que está muy bien hecha, porque Martin Scorsese es un maestrazo, y además tiene una música maravillosa, fue filmada en escenarios naturales, es una película que tiene muchos valores que se deben de tomar en cuenta, pero además lo que te ofrece no es una narrativa que contradiga a la fe porque Jesús va a caer en esta tentación de tener una vida normal, de tener hijos, de tener descendencia, pero eventualmente va a aceptar de nuevo su cariz, va a aceptar de nuevo su crisma, el cáliz que tiene por nacimiento. Entonces, aquí vale una pregunta. ¿Qué mérito tiene el valor de una persona que no se equivoca? ¿Qué valor tiene el sacrificio de alguien que ya lo tiene todo, que no puede perder nada? ¿Qué valor tiene un sacrificio así? Ninguno, porque si Jesús no sufriera dolor, si no sintiera dolor, si no sintiera pasión, entonces, ¿cuál es el sacrificio del Cristo? Él tenía que ser humano para que eso realmente fuera un sacrificio. Y claro, él falla al principio porque se le ofrece la oportunidad, se le dice, tú ya cumpliste, ya sufriste, ahora puedes vivir una vida en paz, es lo que tu padre quiere, que tengas hijos, que tengas familia y que vivas la vida normal. Y él acepta porque él se cree esta mentira porque es la mentira que él quiere creer. Cuando se enfrenta a su error, cuando Judas es el que lo enfrenta a su error, él le pide a Dios que le dé la oportunidad de volver y se le otorga la oportunidad. Y es cierto lo que me dice Fernando, que él muere con una expresión de satisfacción, pero la satisfacción es porque aunque perdió todo, aunque lo pierde todo, ha cumplido con su destino. Y este sí es un sacrificio, es una persona que tuvo hijos, una persona que tuvo vida y que ahora esa vida ya no existe, esa vida se borró para que él cumpla con su destino, que es morir en la cruz y establecer un nuevo pacto con su pueblo. Entonces, pues sí, así es como interpreto yo y como platicaba con mi mamá, interpretábamos La Última Tentación de Cristo. No es la única película de este tipo que vi con ella y hay algunas que vale la pena mencionar o abordar, que son películas bíblicas que a lo mejor no son tan apegadas a la visión católica, pero que, pues, bueno, algunas son más que otras, pero que pues aportan al cine muchos valores estéticos y dramáticos y cinematográficos.
como los 10 mandamientos, creo que es de Cecil B. DeMille, no sé si me equivoco, ahí me corrigen, o también, por ejemplo, La Última Pasión de Cristo, que justamente mencionó Fernando, la dirigió Mel Gibson y que reabrió otra vez la oportunidad de ver películas como estas. La última tentación de, perdón, La Pasión de Cristo de Mel Gibson es una visión muchísimo más ortodoxa, una visión muchísimo más apegada al guión original, pero también tiene sus destellos ahí medio rebeldes. Y bueno, pues yo le devuelvo el micrófono a Fernando, agradeciéndole como siempre darme la oportunidad de estar aquí y esperando que pues la comenta se abra y que el debate empiece. ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Ya se me botó la canica? Muchas gracias, Paquito. Al contrario, yo te agradezco a ti la oportunidad de estar aquí. Eh, no, definitivamente no creo que se te haya botado la canica ni que pienses que seas tú el Mesías ni el redentor de la humanidad. Pero, pues sí, Jesucristo en esta película, como bien nos lo mencionas, es el gran pecado de Nikos Kazantzakis fue mostrarlo humano, mostrar un hombre que duda, que tiene miedo, y que lo expresa en diferentes escenas de la película. Tengo miedo. Entonces, a mí me gustaría mencionar momentos muy específicos de la película que nos revelan a este personaje tan interesante con esta adaptación tan perfecta que hizo Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver. En específico, el comienzo, lo que tú nos mencionas, Jesús es el carpintero que hace las cruces para la crucifixión de los rebeldes. O sea, eso empezando por ahí y que su amigo Judas es uno de estos guerreros, ¿no? De estos que están al servicio de los celotas, que están organizando la rebelión armada contra Roma y que le dice a Jesucristo, eres un colaborador del imperio. Ya empezando por ahí es sobrecogedor. Es sobrecogedora esa escena inicial o esta secuencia inicial de la película, pero más adelante, como tú también nos mencionas, los celotas finalmente le ordenan a Judas que lo mate, porque andar ahí pues mostrando signos de ser otro más de estos profetas revoltosos. Y entonces lo consideran peligroso, consideran que no, pues que Jesucristo no les va a servir para su rebelión. Por ahí hay incluso un diálogo en el que Judas le dice a Jesucristo, yo ya no estoy con los celotas porque están celosos de ti. Ellos quieren su rebelión, no la tuya. Entonces ahí está interesantísimo cómo hay una cuestión política, cómo la crucifixión de Cristo fue en muy buena medida, como también nos lo muestra Mel Gibson, pues provocada o incitada o casi solicitada por la misma, los mismos jerarcas de la iglesia judía. Y ahí, pues ahí se pone re fea la cosa, el debate que mejor me salgo. Eh, Porque a Mel Gibson pues le ha ido como en feria por hasta antisemita le han dicho, ¿no? Pero este, otra cuestión que muestra a Jesucristo como muy humano es cuando va a un templo en el desierto y habla con un monje. Y este monje, muy joven, ve a Jesucristo y tiene una intuición de que hay algo muy especial porque Cristo le empieza a contar que escucha la voz de Dios y este monje le cree. Y en vez de tacharlo de loco, le cree y le dice, y Jesucristo expresa sus dudas y le dice, yo cometo pecados peores que los de todos, yo miento, yo soy cobarde, soy lujurioso, pero por orgullo no me acuesto aunque una mujer me resulte atractiva, yo no me acuesto con ella y siento orgullo.
O sea, el vato está totalmente conflictuado con su humanidad y con su cierta como su necesidad de ser Dios y le dice al monje, Satanás está dentro de mí porque a veces yo pienso soy Dios. Y este monje no se espanta, este monje dice, tú eres el Mesías. O sea, lo ve tan confundido, tan conflictuado, que le da la seguridad y le dice, ve a donde haya gente y abre la boca y habla. Y Cristo está totalmente nervioso y le dice, pero ¿de qué les voy a hablar? Dice, lo que te salga. Y así es como empieza. Y entonces vemos, me parece interesantísimo cómo vamos viendo a Willem Dafoe adquirir esa seguridad de primero salvar a María Magdalena, que está a punto de ser lapidada, y decirle a la gente, el amor es la respuesta. Decirles, los que estén deseosos de justicia serán los que hereden el reino de Dios. Y la gente pues poco a poco le va creyendo, pero Judas le dice, mira, yo, yo también pienso que tal vez seas el Mesías, pero, y te voy a seguir, pero si te desvías del camino de la revolución armada, te mato. Y para mí el desarrollo del personaje de Judas es impresionante porque termina confiando totalmente en Cristo y confiando en Él a tal grado que abandona la idea de la revolución armada. O sea, este juego de ir y venir entre el amor y la muerte, entre el Eros y Tánatos, entre Jesucristo y Judas, termina convenciendo a Judas de que tiene que morir en la cruz y que él lo tiene que sacrificar, perdón, que traicionar. Y hay una escena muy conmovedora en la que Judas se pone a llorar y le dice, no puedo. Y le dice, agárrate a alguien más fuerte. Yo no soy, porque siempre Judas se las da de que es su seguidor más fuerte, ¿no? Pero cuando Cristo le dice, tu misión es traicionarme, Judas se quiebra y se pone a llorar y literalmente le dice, consíguete a alguien más fuerte. Sin embargo, pues ya como bien sabemos, sí se arma de valor Judas, se convence de que Cristo tiene que morir en la cruz y lo traiciona. Por eso me parece digamos, como estrujante, me parece que el clímax de la película me parece que es especialmente fuerte en el sentido emocional, porque justamente como nos decía Paquito, es Harvey Keitel, Judas Iscariote, el que le hace ver que fue tentado por el demonio. Es decir, ya en su lecho de muerte, Cristo está pues ya pues con una vida que envidiable, que ya tuvo hijos, ya tuvo nietos, es un hombre querido, un abuelito querido, amado, que ya está enfermo en su lecho de muerte, pero acompañado por su familia. Y Judas entra junto con Pedro, pues ya viejitos también, a su casa y Judas le dice que no te das cuenta que esto de vivir una vida normal, una vida de ser humano, lo inspiró el demonio, ese ángel que según tú fue mandado por Dios para salvarte, para decirte que ya no tenías que morir en la cruz, es Satanás. Y entonces Cristo tiene este momento de catarsis donde dice, la regué y va, y como nos dijo Paquito, le pide a Dios que lo perdone y pide regresar a la cruz, ser el Mesías y salvar a la humanidad. Y en efecto, Cristo regresa y justo lo que platicaba yo ayer o antier con Paquito es que pues que Cristo muere con una sonrisa en su rostro a pesar de todo aquello a lo que está renunciando. Y yo le decía a Paquito, a mí no me parece que haya sacrificado tanto porque pues me da la impresión que
al estar en la cruz sonriendo justo antes de su muerte, quiere decir que está consciente de todo lo que anduvo haciendo. O sea, quiere decir que sabe que ya vivió una vida de humano. Quiere decir que está consciente que ya tuvo relaciones sexuales con 3 mujeres, ya tuvo hijos, nietos. Eh, y le dije a Paquito, pues ya vivió chido, ya a qué está renunciando. Y Paquito me hizo ver me hizo ver el verdadero sacrificio y me dijo, no, pues es que lo que está sacrificando es que ese futuro que él vivió ya no va a existir. O sea, esos nietos, esos hijos, esas esposas, esa felicidad humana ya no va a existir. Y ahí fue cuando caí en la cuenta y dije, sí es cierto, o sea, y me recuerda a lo que comenté de la película de Clint Eastwood, de Los Imperdonables, cuando el personaje de Clint Eastwood dice, es algo muy tremendo matar a una persona, porque no solo le quitas lo que tiene, le quitas lo que podría llegar a tener. Y creo que esto pues aplica perfectamente, ¿no? Es cuando dices, Cristo muere con una sonrisa en el rostro, pero para mi gusto es sobrecogedor, o sea, aunque es un final glorioso y la música de Peter Gabriel cuando entran los créditos finales es gloriosa porque se consumó, como bien lo dice Cristo, se consuma su sacrificio, se consuma la salvación de la humanidad a través de su muerte, pero para mí también es triste, es una historia muy triste y trágica en cierto modo, porque pues ese futuro que vislumbró, que hasta lo experimentó, ya no va a existir. Se acabó todo lo que iba a, lo que Satanás le mostró que podía tener, ya no lo va a tener. Y no sé, a mí se me hace triste, a mí se me hace muy trágico, en cierto modo trágico, ¿no? Pero bueno, pero estoy consciente que para los católicos es glorioso, porque es la salvación de la humanidad a través de su sacrificio. Entonces le paso el micrófono a Paquito para su segunda participación. Gracias, Fernando. Híjole, qué difícil seguir seguirte después de tu segunda participación. Has dicho todo, lo has dicho muy claramente. Entonces, se me ocurrió ahora concentrarme en el tema de la censura, porque fíjate que se me llama la atención que la mayoría de las personas que censuraron esta película ni siquiera la vieron, solo la censuraron por una idea que tenían de que era hereje, pero nunca supieron por qué, nunca supieron cómo argumentar esa supuesta herejía. Y me recuerda a otros ejemplos de censura que son así arbitrarios, ya sea por la población o por el Estado. Por ejemplo, Rojo Amanecer, que es una película que permaneció enlatada muchísimos años hasta que Salinas la liberó allá por el 88, creo 89. Es una película que sobrevivió a esa censura, aunque fue escondida durante muchos años. Te puedo mencionar también a las novelas de Harry Potter que han sido quemadas en quemas masivas y que fueron pues vilipendiadas por la sociedad y que muchos ni siquiera habían leído las novelas ni sabían de qué trataban. Nada más que como habían brujos y había magia, entonces tendría que ser hereje, ¿no? Es muy triste la cantidad de ideas que se censuran para pues por capricho de unos pocos. Recuerdo una película que rescató Martin Scorsese que se llama, si mal no recuerdo, Peeping Tom. Es una película de 1960 que también al tratar de un asesino eh, eh,
con problemas psicosexuales, pues le costó la carrera al director Michael Powell y esta película pues fue rescatada y fue restaurada por Martin Scorsese, por lo mismo, porque fue una película a la que se le la que se le juzgó, a la que se le juzgó mal, que provocó un escándalo que destruyó la carrera del director, pero pues pues que no, que es una película con muchos valores cinematográficos. De hecho, es una de las películas favoritas de Martin Scorsese. Y y pues bueno, se une a la larga lista que ha sufrido censura o que ha sufrido la cancelación. Así es. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando ves la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pues en esta película se toma un recuento o una narración más o menos ajustada a la del canon. Entonces a esa película nadie le dijo nada, pero en el momento en el que te sales, uh, perdónenme, me ganó el bostezo. En el momento en el que te sales, pero un poquitito de la vista dogmática, del paradigma dogmático, entonces ya, de ahí te hacen el escandalazo. Yo recuerdo una anécdota muy, pues ya me da pena con el tiempo, yo no quise ser grosero y fui grosero sin querer, pero estábamos en una cena, un amigo y yo invitó a su abogado y a la esposa de su abogado a esa cena y de repente empezamos a platicar de películas y salió el tema de la Pasión de Cristo. Y de repente la esposa de este abogado gritó, no me digan nada porque no la he visto, no me la echen a perder. Y yo le dije, al final lo crucifican, o sea, ¿qué spoiler puede ser una película que está basada en una historia ya tan bien conocida? Ni modo que cambie, ¿cómo? En cambio, en la última tentación de Cristo sí hay spoilers. Esto sí sí sería groserillo. Pues bueno, hablando de películas así funadas, pues me acuerdo también de, de esta cinta de Luis Buñuel, Los Olvidados, que estuvo a punto de desaparecer, vilipendiada por la sociedad mexicana a la que no le gusta que la critiquen y que si no hubiera sido porque ganó premios en el extranjero y que empezó a ser mentada a nivel internacional, pues nunca se hubiera podido ver esa película, se hubiera desaparecido, como le pasó a muchas otras películas similares a lo largo del tiempo. Hay una anécdota muy graciosa de Willem Dafoe cuando conoció a Max von Sydow, que Max von Sydow le dijo, tú y yo ya pertenecemos a un grupo, a un club muy especial. Y es que Max von Sydow interpretó a Jesús en me parece que es la versión de Sefirelli, si, no, si mal no recuerdo, la historia más hermosa jamás contada. Ay, no me acuerdo bien del título, discúlpenme. Pero sí, efectivamente, y no es en lo único en lo que se parecen, porque Max von Sydow también interpretó al diablo en Needful Things, una película que ya abordamos en estos micrófonos, y Willem Dafoe, pues no interpreta al diablo, pero interpreta algo muy parecido en las películas de La sombra del vampiro y en otras muchas, ¿no? En fin, yo solo espero que que ustedes tomen esta película como lo que es, como una versión, como una visión particular de una serie de eventos de los que tenemos muy poca información, muy pocas evidencias, y que entiendan que lo que importa de la idea del Cristo es el sacrificio, es el amor y todo lo demás es artífice, es decoración. Solo importan esos dos elementos de su tesis. El amor, amaos los unos a los otros, como yo los he amado, es decir, sin condiciones, y el sacrificio. El sacrificio como un medio para llegar a la paz, para llegar al fin.
Y bueno, pues no quisiera estar nada más improvisando balbuceos. Voy a aprovechar este último segmento para mandar el saludo a mis sospechosos comunes de siempre, a estas personas que nos dedican tiempo, que nos dedican cariño, que nos mandan una línea o dos en los comentarios de YouTube o de Facebook. Se les quiere mucho, se les estime, se les la razón por la que hacemos este podcast es justo porque ustedes nos escuchan y hemos estado incrementando escuchas los últimos meses, cosa que me pone muy contento. Si ustedes no son conocidos nuestros, pues mándenos una línea para conocerlos. Si tienen algún comentario, a lo mejor no están de acuerdo con nosotros y nosotros entendemos que esto de la apreciación es muy subjetivo, entonces estamos dispuestos a escuchar argumentos o contraargumentos. Quiero agradecerle a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, que es una persona que comenta y comparte con nosotros y con el que he debatido muchas veces, que también fue criado con valores católicos, pero que al mismo tiempo tiene flexibilidad, flexibilidad intelectual. Y pues también le mando un saludo a mi hermanito Víctor Domínguez, a Omar López, a Briseidi Torres, a su familia que me parece muy hermosa, a Carolina González, mi esposa, a quien nombramos presidenta ejecutiva porque nos permite o nos faculta para estar aquí grabando, y a mi bebecito Mario Humberto, a quien le dejo esta constancia de mi amor y de mi cariño eterno hacia él. Muchísimas gracias de nuevo, Fernando, y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Me parece interesantísimo este tema de la censura y sobre todo de la censura a una película que no conoces y que no has visto, ¿no? Como sucedió mucho en la última tentación de Cristo. Entonces yo quisiera cerrar comentando sobre una escena en particular de la película en la que yo siento, no sé si se derive de algo que escribió Kazantzakis, no sé si esta escena salió de la novela de Kazantzakis, pero sí pienso que es un momento en el que Paul Schrader y Martin Scorsese se dan el lujo de hacer una pequeña crítica a la Iglesia Católica. Es una escena en la que Jesús conoce a Pablo de Tarso y obviamente Jesús ya para este entonces ya fue liberado de la cruz, ya se casó con María de Betania, tiene hijos y nietos, y de repente se encuentra a Pablo de Tarso predicando y diciendo que Cristo murió en la cruz, que su mamá fue una virgen, es decir, haciendo toda una mitología de Cristo. Entonces, Jesús lo confronta y le dice, ¿por qué andas diciendo mentiras de mí? A mí Dios me salvó, yo soy un hombre y tengo una vida de hombre. Y Pablo de Tarso le dice, en pocas palabras le dice, a mí eso me tiene sin cuidado, porque a la gente el Jesucristo que les gusta, por el que incluso morirían, es el Jesucristo que murió y resucitó. Y si te tengo que matar y resucitar, lo haré. O sea, Pablo de Tarso lo vemos tan fanatizado, o tan como hambriento de poder, porque incluso le dice a Cristo, le dice el Jesucristo resucitado es el que los hará felices, incluso los hará felices de morir por él. O sea, creo que yo siento que en esa escena hay se dio el lujo Scorsese, que quien fue muy creyente en su juventud y que incluso quería ser sacerdote, pero pues ya después pues recapacitó. Eh, pero creo, me da la impresión que a través de este personaje de Pablo de Tarso, tan soberbio que como lo muestra esta película, se dan ahí un pequeño lujo de tirarle una pedrada a la Iglesia Católica. Pero bueno, de ahí en fuera coincido totalmente con Paquito, la película no se sale de la ideología cristiana o católica, la película no es una herejía, la película mantiene la idea del amor incondicional y del sacrificio de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, coincido totalmente contigo.
fue injustificado todo pues estas protestas y pues esta censura tan encarnizada, o sea, esta indignación desmesurada hacia una película que no es ofensiva. Y bueno, por último, quiero llegar a la gustada o a lo mejor no gustada sección de las recomendaciones de películas que tienen que ver con la película de la cual estamos hablando. Una es la película de Martin Scorsese llamada Silence, con este hombre, Andrew Garfield, y sale también Adam Driver y Liam Neeson. Es una película sobre unos jesuitas en el Japón medieval, una película que también habla sobre la fe cristiana, una película sobrecogedora. Y también quisiera mencionar y recomendar una película, también recomiendo la que ya mencionó Paquito con Max von Sydow, o von Sydow, la más grande historia jamás contada. A mí me gusta, se me hace un tanto aburrida, pero está tan bien filmada, estéticamente está tan bella la película que creo que vale la pena verla. Pero por último quisiera mencionar una película que no trata específicamente sobre la vida de Cristo, pero es una película del director Abel Ferrara, que mucha gente lo ve como un cineasta muy parecido a Scorsese, porque los dos son neoyorquinos, porque los dos cuentan historias de la mafia de Nueva York y porque los dos meten mucho la cuestión de la fe cristiana y católica y la culpa católica en sus películas. Entonces, en este sentido son como directores hermanitos, y Abel Ferrara hizo una película que se llama Mari con Juliette Binoche, eh, una película que trata sobre una actriz que interpreta a María Magdalena y que como que se queda en el viaje, se queda en el papel. Es una película con Juliette Binoche, y también sale Matthew Modine, sale Forrest Whitaker, una película que habla mucho también sobre la fe católica, que habla sobre el sacrificio. Se llama Mari. Aquí en México creo que se llamó El Evangelio Prohibido o algo así, pero la película de su nombre original es Mari, de Abel Ferrara. Yo con esto cierro, no sin antes mandarle un gran abrazo a nuestra productora ejecutiva que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast, Carolina González, y por supuesto a su hijo Mario Humberto, y un agradecimiento profundo a todos ustedes por escucharnos, por brindarnos este tiempo y atención para escuchar nuestro parloteo, y por supuesto un agradecimiento a mi compañero, amigo y hermano del alma Paquito Rodríguez por estar aquí con nosotros. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Cefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!